Cecilia Reynoso, buenos días. Hola Eugenio, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y gracias por haber aceptado la invitación para conversar. Bueno, vamos a conversar acerca de la música, la docencia en música y sobre todo del Festival de Música Clásica y Latinoamericana de La Rioja, que orgullosamente junto a la Asociación Clásica, ¿no? Van a editar por 11ª vez, o sea, la 11 edición del festival. Pero bueno, vamos a hablar después de esto. ¿Docente desde el año 87, o sea, ya 38 años, y tuve la suerte, que no muchas veces pasa en la docencia, de transitar por todos los niveles, formales y no formales, ¿no? Porque desde el nivel inicial, primario, secundario, hasta el nivel universitario, actualmente en el nivel superior, en el profesorado de música, y bueno, y siempre también en actividades como trabajo con los coros, y talleres de música. Así que bueno, la verdad que la música me ha dado, la música y la docencia me han dado la posibilidad de hacer un trabajo bastante variado. A veces pensamos que la docencia es como algo muy rutinario, pero bueno, la música y el arte en general, ¿no? Tienen la posibilidad de la creatividad, de lo diverso. Sí, sí. ¿Hay algún momento de esa docencia en el espacio de música en el que pueda uno caer en esa monotonía? Digo, como me pasa a mí, doy clase y digo, bueno, cuando doy clase de historia de la filosofía, sé que voy a arrancar por el periodo cosmológico, Tales, que buscaban el principio de todas las cosas, el arqué. Y entonces digo, es como que ya lo que cambia es obviamente el alumno, que hay grupos que tienen más preguntas y otros que no. Entonces, digo, si puede caer en esa monotonía como la del profe matemática, ¿es música también? Sí, no, indudablemente. A ver, no voy a romantizar tantos años en el aula, indudablemente hay periodos en los que uno, viste, como quien dice, ay, ya lo hago de taquito a esto, cuando uno está mucho tiempo en un determinado nivel educativo, ¿no? Y demás, es como que decís, bueno, sí, ya lo tengo claro. Es un riesgo no solo en la docencia, en cualquier actividad, ¿no? Yo lo que planteo un poco es que por ahí el arte te da la posibilidad de buscar, ¿no? Otros caminos, pero bueno, también depende de las ganas que uno tenga. Creo que hay etapas en la vida de uno como docente que te permiten más esa creatividad, esa libertad de investigar, y hay etapas en las que uno está por ahí sobrepasado por cuestiones personales, familiares y demás, entonces ahí se complica. Lo que sí, bueno, creo que ningún alumno, ningún estudiante tiene derecho a soportar a un docente que no tenga ganas de estar en el aula. Y eso es muy difícil, obviamente. Tener siempre ganas de estar en el aula es como complicado. Y ahí aparece la vocación docente, o sea, si la tenés o no, o si solo sos un trabajador de la educación. Exactamente, nunca mejor descrito. En mi caso, por ejemplo, converso mucho este tema con los estudiantes que cursan didáctica del lenguaje musical, que es uno de los espacios que dicto, sobre el tema de la vocación. Esta cuestión, bueno, si es innata, si se adquiere, si uno puede... y yo siempre cuento mi caso particular. Yo descubrí la vocación docente luego de varios años de estar en la actividad. O sea, primero se presentó como una fuente laboral, digamos, como una posibilidad de trabajo, que no me convencía demasiado y que yo calculaba que iba a ser algo temporal. Y bueno, con el paso de los años me fui dando cuenta de que no, que en realidad, no sé si uno peca de poco modesto, es decir, bueno, que tenía algunas condiciones para poder desempeñarme como docente,
pero también de ir encontrándole el gusto, ¿no? A esto de decir, bueno, a ver cómo comparto, cómo incentivo a alguien a descubrir también sus talentos, sus capacidades en la música, ¿no? Entonces creo que es un poco, hay personas que es como que naturalmente uno dice, no sé, pueden hablar de cualquier tema y es como que te están dando cátedra, y a otros, bueno, fuimos aprendiendo, encontrando las herramientas para poder transmitir algo que nos apasiona, que en mi caso es la música, ¿no? Y desde chiquita escuchando música, en la casa Sí. de la familia sonaba. Sí, mis padres, mi padre un melómano total, de estar permanentemente, es más, en mi casa paterna hay hasta el día de hoy colecciones completas de discos, ¿no? De los famosos LP. Los LP, claro, porque no era la época de Spotify, de Deezer o de cualquier aplicación que es fácil, o sea, se te viene una melodía a la cabeza y la buscas. Además hay programas que o escuchás una canción y pones en el celular y te dice quién es. Totalmente. En aquella época hasta uno podía escuchar en la radio y no saber quién lo cantaba ni el nombre de la canción. O sea que verdaderamente a quien tenía esas colecciones de discos era porque le gustaba la música. Sí. Y además había que comprarlo a un precio que no son los $2 o $3 que te sale hoy una aplicación. Era realmente, yo creo que eso fue un poco, y eso fue desde siempre, desde que nací, digamos. Y en el caso de mi mamá, sí, había estudiado de niña algo de piano, canto, pero digamos nunca se dedicó a eso. ¿Había piano en la casa? No. Durante unos 4 o 5 años de mis primeros años de estudio de piano, tenía por suerte cerca de mi casa unos vecinos que tenían un piano y me alquilaban el piano para que vaya a estudiar. Recién, bueno, después de ese tiempo tuvimos un piano en casa, sí. Aparte, bueno, también era un poco, entiendo como padres, ¿no? Ver, bueno, a ver, esto le va a gustar, no le va a gustar, porque no era fácil tampoco comprar un piano. Ni hoy, ni mucho. No. Así que bueno, claro. Sí, ese fue el comienzo. Ese fue. ¿Y en dónde empezar a estudiar los fundamentos del piano? Bueno, el primer piano y eso. ¿En qué institución? En el Conservatorio Fracassi. Me tocó transitar una etapa en la que había como muchas profesoras de piano. Yo siempre digo, era como que cuadra por medio. En cada barrio había una profesora del conservatorio. Entonces, y había muchos pianistas, había un movimiento realmente importante en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Entonces, bueno, ahí en el conservatorio hice toda la carrera que, con el plan de estudios, digamos, que tiene el conservatorio. Creo que eran 11, 12 años, algo así. Claro, 12 años. Claro, de piano, ¿no? Eso yo siempre recalco que el conservatorio te brinda una formación así como muy completa en cuanto al repertorio, al conocimiento de autores, a la técnica del instrumento, ¿sí? Por lo menos cuando yo lo hice, hace mucho. ¿El piano tiene cuántos pedales? Y depende, tenés 2 o 3 pedales. Generalmente los pianos verticales tienen 3 pedales porque uno de ellos, como generalmente el piano vertical es un piano de estudio, digamos, entonces tiene un pedal que es la sordina, que es, viste, cuando uno no quiere molestar demasiado en la casa, entonces ese pedal baja unos apagadores y entonces el martillo, en lugar de pegar directamente en la cuerda, va a pegar como una especie de telita, ¿sí? en un fieltro que amortigua el sonido, entonces suena todo como más suave. Como más suave, es como bajar el volumen. Claro, exactamente. Exacto. Ese sería el tercero. Y el pie queda pegado. El pedal derecho generalmente es el pedal, como hoy en día sería el sustain, ¿sí? El que sostiene, el que liga el sonido y demás. El pedal izquierdo da una sonoridad más suave.
Y el pedal del medio, ese es el de la sordina, ¿no? Que generalmente no hay que tenerlo porque él viene como con una pequeña ranurita, entonces uno lo baja, lo encaja ahí al pedal y ya queda trabado. Queda claro, exacto. Qué bien. Bueno, todo esto que parecen preguntas tan básicas para alguien que no toca, claro, es como aprender chino más o menos, ¿no? O sea, por ahí es muy simple de entender, pero bueno, y ¿cuál es la diferencia entre música, cuando decimos música clásica, está bien dicho, es música académica, qué es una y qué es otra, para una profe de didáctica? Y de historia de la música, también me apasiona ahí con jugo. Yo siempre digo que un tema pendiente a mí es estudiar la carrera de historia en sí. Me gusta mucho esto de la historia y de lo que pasó y de que somos el resultado de toda esa previa, ¿no?, que hubo. En el siglo XVIII se desarrolla, ¿no?, un estilo que es el clasicismo, justamente en el arte y por ende en la música. Entonces, para ser justos, uno cuando habla de música clásica habla así como decimos música renacentista o música medieval, ¿sí?, o música barroca, exactamente. La música clásica sería esa música, la que se hacía, la que se componía en esa etapa histórica, digamos, ahí del siglo XVIII. Como uno usa el significado de lo clásico como algo que no pasa de moda, como algo que por los valores que tiene, ¿no es cierto?, sirve de modelo por ahí para épocas posteriores, es como que ese término se usa muy comúnmente para esta música que, ¿por qué decimos en realidad académica? Porque a diferencia de lo folclórico o de lo popular, que tiene como una creación más espontánea, en este caso precisamos de un proceso académico, ¿no?, para adquirir las técnicas, ya sea de composición o de interpretación de esa música. Entonces, ese proceso organizado, ¿no?, de académico justamente, de estudio de esta música, es lo que hace que el término, también se usa mucho decir a veces música culta, lo cual por ahí pone un poco como deja fuera a alguien. No, y por ahí, viste, se toma como un desmedro de lo popular, es como que es la antinomia culto y popular, y como que bueno, no, esto es, que ese es otro tema importante a quitar este prejuicio de que la música académica o clásica, como quiera llamarse, es reservada a una élite de entendidos o de iniciados y demás, cuando claro, lejos está de eso, ¿no? Ese manto de decir, bueno, no, esto no es para mí y demás, y no, a ver, el arte es un modo más de comunicación, como la palabra, como la escritura. Entonces tenemos acceso todos a ello, ¿no? No hace falta ser un erudito para decir, bueno, escucho esta música. O sea, siempre podemos decir, ¿no?, que siempre es un buen día para escuchar por primera vez a Mozart, a Fauré, siempre es un buen día, digamos. No es que yo digo, no, primero tengo que googlear, buscar videos para llegar a escuchar la tócata y fuga, por ejemplo. Qué bueno esto, ¿no? Siempre es un buen día. No importa si tenés 5 años, si tenés 20, si en tu casa escuchaban otra música. Exactamente. Siempre es un buen día. Ahí está, lo voy a tomar. Claro, y sobre todo ya vamos a hablar, pero para que vayan al Festival de Música Clásica Latinoamericana. Pero en general. Creo que este es el momento, el highlight para decir, no es música culta, no es, para culto, es música para todos. Sí. Podemos decir que, ya que lo nombré, podemos decir que Bach es el padre de la música. En este caso, la música, en aquel tiempo no recuerdo bien la época, pero bueno, digamos clásica, así como para generalizar. Sí, viste, es como esas etiquetas, claro, que se ponen, ¿no? El mejor pianista de la historia, el mejor cantante indudablemente, bueno, yo soy fanática de Bach, así que acepto esa etiqueta de el padre de la música.
digamos, que ha servido de inspiración y que todos los músicos posteriores estudiaban su obra, porque si bien hay también todo como un mito de que, bueno, se muere Bach, de hecho los hijos de Bach, por ejemplo, ya pertenecen a un estilo diferente porque consideraban la música de su padre como algo pasado de moda, algo viejo. Entonces ellos estaban con el nuevo estilo, con la nueva onda. Y se dice de que, bueno, ya la música de Bach quedó en el olvido hasta el siglo XIX, cuando Felix Mendelssohn como que redescubre una de sus obras y vuelve a hacerla escuchar a su música. Y la realidad es que todos los músicos posteriores a Bach hicieron un estudio muy profundo de su obra, porque realmente es, digamos, no sé si perfecta sería la palabra, pero tiene muchas cualidades y técnicamente y expresivamente y el hablando, a ver, en términos musicales, el contrapunto que utiliza y todo, digamos, por sus características, todos los músicos la estudiaban. Entonces no es que murió con él. Claro. Hay también una leyenda, o como fuese, de que en realidad no todas las obras que se le atribuyen a Bach son de él. Tiene tanta cantidad de obras escritas que muchos dicen, los Bach eran una familia muy grande y casi todos eran músicos. Entonces es como que todos dicen de que, bueno, de que lo que figuraba como de Bach, todos le atribuían a Johann Sebastian, que es claro, como el padre, digamos, de la familia. Del clan. Y exacto, pero que en realidad no era todo de él. Mito, no sé si se comprobará o no, pero bueno, es una música maravillosa. Claro, lo importante del legado, exacto, lo que quedó más de quien componía. Sí. Y en todo caso es parte de un ambiente familiar que estaba exacto, así de musicalizado, exacto, claramente. Sí. Bueno, a ver, ya que sería como algo muy difícil digamos, de cerrar y de definir, pero bueno, así a modo de que sirva para quien nos esté viendo, en el sentido de ¿por dónde empezaríamos? O sea, si tengo que ahora decir, bueno, voy a buscar algo para escuchar y que me va a hacer bien. La profesora Cecilia, ¿qué recomendaría? Mozart, Fauré, Schumann, Bach, Mendelssohn, bueno, Chopin en el piano. Exacto. ¿Cuál sería la primera canción que podemos regalar exacto, para decir, busca esto? Claro, y si no te gusta, no sos de humano. Como los clásicos populares, digamos. Es decir, muchas veces, vos dijiste hoy es un buen día para escuchar, y a lo mejor todos hemos escuchado en algún momento sin saber qué era. Muchas veces hay obras del romanticismo, del barroco, de distintas épocas o clásicas que se usan en películas, por ejemplo, o que escuchamos en una época cuando decíamos, en Semana Santa se escucha música clásica, por ejemplo. Bueno, y muchas veces tenemos en el oído alguna de esas obras y demás y no sabemos. Que vos decías hace un rato, bueno, ahora tenemos la aplicación, y eso que suena, sí, es tal cosa y demás. Por ejemplo, Chopin ha sido siempre un compositor bastante difundido, popular, entre comillas, ¿no? En el sentido de esto, por un lado, sus obras son más bien breves, son cortas, no tiene obras muy extensas, y todas tienen es un compositor romántico y teñidas de todo el misticismo que lo envolvía a él, ¿no? A su figura, claro, y demás. Su nostalgia por Polonia. Exactamente. Estaba exiliado. E incluso su personalidad, ¿no? Así tan hacia adentro, y sus conflictos. Y ni qué hablar de Beethoven. Entonces, digamos, son como, bueno, Beethoven también es como, todos decimos, la quinta de Beethoven, la novena de Beethoven, el himno a la alegría. Bueno, que yo reniego con los alumnos con el tema de que, bueno, en realidad es la oda a la alegría de un poeta alemán que fue Schiller y demás. Pero son dos compositores como que, digamos, seguramente todos hemos escuchado algo. Entonces, por ahí puede ser un comienzo. No tengo una obra, a veces me preguntan cuál es su obra
preferida. Claro. Y la realidad es que no, ni como oyente ni como intérprete, no hay una. A mí me gusta mucho, dije Bach, y me gusta también Debussy, que es un compositor francés de fines del siglo XIX. Que tiene un claro de luna. Exactamente, también. Eso sería, ¿no? Es decir, buscar claro de luna. Por ahí claro, no te hagas lío con los nombres de alemanes. Claro, sí, no. Vaya de que hoy los algoritmos te van llevando. Sí. Lo escribís de cualquier manera. Sí, aparece. Pero, por ejemplo, poner claro de luna. Siempre te va a llevar un buen destino, sea por Beethoven por Debussy o por ahí esto del tema de la música descriptiva es una buena puerta de entrada, ¿no? Porque vas relacionando por ahí el sonido, lo musical con otras cuestiones, ya sea literarias o pictóricas, como en el caso de los impresionistas, y también puede ser, por ejemplo, el tema de la música de película, de la música del cine, obviamente de películas importantes, y músicas, tiene mucho de esto de la música académica, obviamente, también, y bueno, de hecho sirve para realzar por ahí digamos, las películas, bueno, las relaciono, te acordás más por la música por ahí, ¿no? De que por otras cuestiones. Pero sí, yo digo, es una manera, se puede empezar. Claro, o la música de película compuesta también para una gran orquesta. Pienso en Ennio Morricone. Exactamente. La música de La Misión. Son todas composiciones, son obras que tienen muchas características de la música, obviamente, de la música académica, ¿no? Claro. Podemos decir que La Rioja es una provincia, pero sobre todo con el polivalente, con estos conservatorios, hace años que como bien decía usted, Cecilia, había cada media cuadra había un profesor de piano. Y estamos hablando que al día de hoy todavía somos una de las provincias más chicas del país de población, no vayamos a otros aspectos. Pero por ejemplo, no llegamos a ser 400.000 habitantes al día de hoy, mucho menos antes. Podemos decir que en relación al tamaño de la provincia y lo que es las figuras de la música que tuvimos, que tenemos y que en ustedes toman este legado, hacen un festival de 11 años. Podemos decir que La Rioja es una provincia musical, con gusto por la música, a donde también hay expresiones populares. Bueno. Exacto. Yo considero que La Rioja sí es una provincia musical, pero en lo que hace a la música folclórica, ¿sí? O sea, tenemos... No hace falta enumerar, pero tenemos exponentes. Para no olvidarnos de alguien y ofender, porque son todos bárbaros. Por supuesto, Claro. Tenemos músicos que obviamente han trascendido la provincia, se los conoce en todo el país, y creo que nos falta un poco el espacio para otras manifestaciones, para otros estilos. El folclore, indiscutiblemente. Hay una importante movida del rock en los jóvenes, pero por ejemplo si hablamos de música de jazz o si hablamos de música académica, es como que por ahí es menos la recepción, es menos, son menos los espacios que hay para mostrar esto. Voy a hablar específicamente de lo que conozco, que es la música académica. Creo que digamos, el público no tiene la oportunidad de tener una agenda, ¿no es cierto?, más o menos, de que haya actividades relativamente cerca una de otras, como que tenemos muy espaciadas, muy de vez en cuando hay algo. Entonces es muy difícil que alguien se interese o que tenga la oportunidad, pues por ahí justo el día que se hace algo, esa persona no pudo asistir y bueno, claro. ¿Cuándo volvés a escuchar? Que no es lo mismo la experiencia de escuchar en un dispositivo que hacerlo en vivo, ¿no? Entonces
Y por otro lado, también soy un poco crítica. Vos mencionaste el tema de las instituciones. Es muy importante el contar con instituciones de formación artística. Pero creo que, no sé, esto, como decíamos, por ahí tema para otra discusión, esto del sistema educativo y sobre todo el sistema en la formación artística, en cuanto a la exigencia, en cuanto a es como un deportista, o sea, la disciplina, la perseverancia que tiene que tener alguien para obtener resultados en el ámbito deportivo es lo que tiene que hacer un músico, ¿cierto? Dentro de lo que es la música académica. No puedo decir, bueno, a ver, estudio 1 hora a la semana y bueno, y voy a dar un concierto. O sea, son procesos que requieren de mucho tiempo, de disciplina, de dedicación, y supongo que responde a varios factores de por qué el músico por ahí no decide invertir el tiempo en eso. Algo muy simple puede llegar a ser es que el medio no te ofrece por ahí justamente la posibilidad, el joven, el adolescente no ve dónde puede plasmar ese tiempo y ese esfuerzo que dedica a estudiar música, a estudiar un instrumento, a tocar cada vez mejor. Bueno, ¿para qué? Después, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Entonces es como que esa situación hace que muchas veces la calidad o la cantidad, lo que yo te decía era, cuando yo estudiaba en el conservatorio, está bien, hablo de muchos años atrás, éramos muchos alumnos y se hacían los digamos, conciertos y eran un montón de alumnos tocando y demás, y yo, por ejemplo, estrictamente en lo que hace al piano, que es a lo que me dedico, encuentro que hay pocos pianistas hoy en día, ¿sí? En relación a esto que vos decías, la cantidad, la población que somos, o a las instituciones. Entonces creo que, y a eso apuntamos puntualmente con el tema del festival, ¿no? Un poco a mostrarle a los músicos riojanos, a los estudiantes, a través de los profesores que traemos, mostrarles otras realidades, mostrar que es posible, digamos, lograr o alcanzar otras metas, que no hay que conformarse con, bueno, ya está, ya hice esta obrita, o bueno, o no me sale muy bien, pero ya está, paso a otra cosa. No, sino un trabajo serio, comprometido con el estudio que estoy haciendo. Si por ejemplo alguien quiere mañana empezar a tocar piano, ¿hay una edad? Yo creo que más que la edad tiene que ver con el objetivo que yo tengo de tocar el piano. ¿Para qué quiero tocar el piano? Una persona mayor que quiera hacerlo viste, cuando uno dice llego a tal edad y tengo deudas pendientes, siempre quise y no tuve la oportunidad, y bueno, y ahora lo puedo hacer, y sí, ¿por qué no hacerlo? Y todos podemos, sí, todos podemos. Obviamente, si vos pensás que voy a empezar a aprender a tocar el piano a los 70 años y quiero ser concertista y demás, y quizás no puedo hacerlo, pero sí podré aprender a tocar y podré tocar para mi familia, o podré hacerlo, o sea, digamos, no es imposible, pero lo que van a cambiar son las metas. Supongo que alguien que empieza a los 10 años a estudiar el piano puede por ahí proponerse una carrera, ¿sí? con el instrumento. Y volviendo un poco a lo institucional, no quiero olvidarme de preguntar esto. Sin una política pública de cultura o de educación que apueste a la música académica, que apueste a la música clásica, ¿pueden desaparecer los intérpretes, los festivales, a ver, digo, voy a hacer futurismo, sí, no, pero digo, en esta experiencia, en este camino de organizar un festival, las instituciones indudablemente que tienen, entiendo yo, asegurada su
supervivencia, en el sentido que, bueno, por ahí se van transformando, adaptándose, ¿no? a estos cambios del sistema. El tema de los festivales y demás, yo soy convencida de que los ciudadanos, como ciudadanos, también tenemos nuestra obligación y nuestro compromiso con la sociedad en cuanto a brindar y a devolver en relación a lo que uno hace, ¿no? Es decir, yo no me puedo sentar a esperar que el Estado decida, ver si puede darme un espacio si no tengo el espacio, lo creo, lo genero, como en el caso de los festivales y demás, y bueno, vemos la manera de sacarlo adelante. O sea, es una deuda que tenemos. Voy a hablar, al hablar del festival voy a hablar en plural, porque como vos dijiste, es la asociación la que trabaja en esto. Y creo que de todos estamos convencidos de eso, de nuestro compromiso para con la sociedad. O sea, somos músicos, bueno, tenemos un compromiso con esta sociedad que muchas veces no tiene la posibilidad de acceder a una capacitación, no tiene la posibilidad de acceder a un concierto. Hay mucha gente que por ahí ha visto, por ejemplo, en alguna ocasión hemos estado en una feria de la música, que sí es una instancia que organiza el Estado, digamos. Bueno, hemos estado mostrando en una pantalla todo el trabajo de la asociación y mucha gente nos decía, ¿cómo? ¿Esto se hace en La Rioja? ¿Estos son músicos riojanos? Y sí, y esto se hace acá y muchas veces no se conoce y eso lo genera un grupo, una asociación, un grupo de personas, como te digo, comprometidas con devolverle a la sociedad o con algo de lo que nosotros hacemos, de lo que hemos tenido la posibilidad de hacer, porque la mayoría de nosotros nos formamos justamente en una institución como el profesorado de arte, que de no haber existido, no sé si todos hubiésemos tenido la posibilidad, digamos, de irnos a estudiar a otro lugar, y pudimos hacerlo acá. Entonces, bueno, es nuestro compromiso devolver esto. ¿Y el profesorado de arte existe hace cuántos años? El profesorado de arte justamente el 1 de julio cumplió sus 40 años. Y yo recalco, soy una admiradora total de quien lo creó y de quien lleva su nombre, que es el profesor